Bueno, nos encontramos con la psicóloga Margarita Delgado, que nos va a conceder una entrevista acerca de la discriminación a la comunidad LGBTI en la Universidad Minuto Dios. Buenas tardes. La primera pregunta que queremos hacerte es, desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es la discriminación? Desde el campo en el que estás trabajando, que es la psicología. Bueno, para mí la discriminación es todo aquel acto que tengamos las personas, los seres humanos, en el que, digamos, que aislemos a otro porque no tiene de pronto la misma forma que nosotros pensamos, nuestras mismas creencias, las mismas prácticas, sí, como todo el tema también tiene que ver con lo cultural, o sea, que no pertenezca a nuestra misma cultura, a nuestra misma raza, sí, o sea, la discriminación es eso, digamos que el segregar a alguien, el aislar a alguien porque no comparta los mismos parámetros, los mismos estándares que tenemos los seres humanos frente a lo que nosotros consideramos es. Entonces todo aquel que no encaje en esos estándares, pues tendemos a discriminarlo. Y las razones son las que les he dicho, por algún tipo de estas. Y dentro de ellas pues hay una muy importante que es el tema de la discriminación por la orientación sexual. Como estamos hablando de la comunidad LGBTI, entonces queremos saber si tú conoces un caso acerca de discriminación a esta comunidad aquí en la Universidad Minuto Dios. Pues fíjense que los casos que hay son casos más bien como soterrados, no son como muy explícitos. Primero porque la parte de esta comunidad que está aquí creo que son más pues dentro de la clasificación lesbianas y todo el tema de homosexuales, pues digamos que son aquellas personas que tienen una orientación hacia el otro, hacia el mismo género, el mismo sexo, pero no son, digamos, que con unas manifestaciones tan abiertas como el ya de caracterizarse, por ejemplo en el caso de los hombres usar cosas de mujeres, que es como el tema de los travestis, o digamos que manifestaciones muy abiertas y muy explícitas. O sea, hay rasgos, ¿sí? Rasgos en su forma de vestir, en su forma de comportarse, pero digamos que donde está mucho más claro es en el tema de su orientación como tal. ¿Y cómo se ve entonces aquí reflejado en ese ámbito? Pues creo que hay como dos polos, ¿cierto? Y eso depende, yo creo que mucho también del programa académico, depende mucho del tema de como un poco la apertura de mente que tengan ciertas personas, y creo que sí, eso lo marca mucho como los grupos a los que esté orientado. Entonces uno aquí en la universidad percibe claramente grupos en los que las personas que tengan otra orientación sexual incluso son muy tranquilas, muy abiertas, y su grupo al que pertenece son conocedores de esta situación y no tienen el más mínimo, digamos, que problema con eso. Son personas totalmente acogidas a los espacios y como que de alguna manera incluso a veces marcan rasgos o de liderazgo y como de cierto, digamos, protagonismo en los grupos. Y está la otra parte de la comunidad educativa, de algunos grupos de estudiantes sobre todo, que son un poco más cerrados en su forma de pensar, un poco más tradicionalistas, y asumen, digamos, que la condición homosexual es una condición como eso, como si tuvieran una enfermedad, como si fueran personas raras, y generalmente en su discurso están reiterando eso, ¿no? Y se ríen y hacen críticas y hacen burlas. Entonces eso hace que aquellas personas, y lo he conocido por casos, chicos que de pronto tienen otra orientación sexual, se inhiben hasta donde más pueden y evitan a toda costa que sus compañeros como que se den cuenta de esto por evitar como el tema de ser discriminados, entonces ya no de tener un grupo de estudio o un grupo de amigos precisamente por ese tema. O sea, hace no muchos días atendí un caso donde había alguien muy conflictuado con un tema clarísimo de identidad sexual, o sea, tenía muy clara su identidad, muy consciente en todos los ámbitos de su vida, como que lo hacía público, su homosexualidad, pero llegó a un primer escenario que es la universidad con muchas restricciones para hablar del tema porque sentía que no iba a ser bien recibido digamos que su orientación y su perspectiva de vida. Es decir, que si has tenido personas que han venido a consultarte cosas acerca de... Claro, ese es uno de quizás los motivos de consulta más frecuentes hoy en un ámbito como el universitario, sí, desde el punto de vista de los que están apenas en el conflicto de si aceptan o no su condición, hasta aquellos que de pronto ya pueden estar teniendo dificultades para relacionarse por también esa decisión de vida. Sí. La universidad ha hecho campañas en contra de la discriminación a la comunidad LGBTI, y si no las ha realizado, ¿por qué crees que no se realizan estas campañas en la universidad? Pues más que la campaña así como puntualmente para la LGBTI, se han hecho desde el tema de la discriminación y desde el respeto por la diferencia.
Entonces hubo una campaña hace unos semestres muy bonita que hablaba de todo, de discriminación racial, por orientación sexual, por el tema cultural, por el tema académico, donde lo que estaba invitando a la gente era todos somos iguales, no importa cuáles sean, digamos que ciertas creencias o afiliaciones que nosotros tengamos, finalmente el respeto por la diferencia y la invitación a entendernos a todos como iguales, sí se han hecho en la historia, pero no puntualmente, sino que dentro de los varios temas se toca ese, ¿sí? ¿Cómo cree usted que la discriminación afecta a una persona en el ámbito educativo? ¿Cómo creo? ¿O de qué forma? Mucho, o sea, afecta muchísimo, porque de alguna manera pues como que sabemos que esta ha sido una sociedad como muy homofóbica por naturaleza, ¿no? Una sociedad donde nos ha costado mucho trabajo aceptar la diferencia y más desde el punto de vista sexual. Entonces ha sido como toda una lucha, ¿no? de las por ir ganando espacios. No creo que nosotros, la misma sociedad, la que ha hecho que ellos estén como tan en el closet, como es el término, ¿no? que no salgan a las esferas públicas y no reconozcan su orientación. Entonces ha sido como una lucha y yo creo que los que han logrado surgir y les ha tocado, y que hoy en día yo siento que hay una, digamos que una época donde ya hay más aceptación, han logrado es porque han roto como esa barrera y como que han ido más allá de lo que la gente piensa, pero de que afecta, y eso depende mucho de la personalidad. Cuando una persona de pronto apenas está en ese proceso, está como en ese conflicto, y si de repente su estructura es una estructura de pronto donde tiende a culparse por su condición, y llegar a un ámbito como este y sentir que lo rechazan y demás, puede ser mucho más complicado, más nocivo, porque como que aumentaría su inseguridad, aumentaría su rechazo a nivel personal, porque los primeros que se rechazan en su condición en la gran mayoría de los casos son ellos mismos, esta población. ¿Por qué? Porque como que también desde muy pequeños nos han ido criando como que eso es malo, es pecado, se va pues como raro, como una enfermedad, es anormal. Entonces eso como que aumenta más esos sentimientos a veces de inseguridad y angustia frente a su situación. Y bueno, ¿qué piensas de la discriminación a esta comunidad, pero al ingresar al campo laboral, al campo educativo? O sea, ¿conoce algún caso de alguna, digamos, barrera que le hayan puesto a una persona? O acá en la universidad, ¿han hecho esa clase de preguntas para ingresar a la universidad? No, aquí en la universidad no, de hecho, pues, pues no es que sea explícito, pero creo que existen personas ante una universidad tan grande, con una población tan grande de empleados que tienen otra orientación sexual, y eso no ha sido un motivo de discriminación para contratarlos. Y muy a pesar de que nosotros somos una universidad con orientación católica, y que a veces una de las ideas que tiene la gente es que la Iglesia Católica es absolutamente radical con ese tipo de cosas, afortunadamente que en la universidad no pasa eso. Y que me parece a mí en cualquier entorno, pues que es un absurdo. O sea, me parece que el nivel académico, las capacidades de las personas no las tendrían que medir por su orientación sexual. O sea, finalmente, y vuelvo y digo, yo a veces digo jocosamente que estamos un poco como en la era gay, en la medida en que yo siento que hoy hay personas con otra orientación sexual absolutamente brillantes, que están muy posicionados en nuestra sociedad. Un poco es como la apertura que ya han tenido ciertas esferas, que ha permitido que estas personas ocupen cargos muy altos y que estén teniendo, digamos que grandes responsabilidades, porque vuelvo y digo, es que su condición no tiene nada que ver con sus capacidades y con lo destacados que puedan llegar a ser en las diferentes disciplinas del saber, porque existen en todo tipo de disciplinas científicas, y eso no tiene que, digamos que, pensarse que es exclusivo, como en otras épocas pensábamos que las personas de esta población tenían como solamente unos tipos de trabajos muy puntuales, entonces el de la peluquería, o que tenían que trabajar en cierto tipo de vida como nocturna y como de shows y de cosas, porque como que no estaban hechos para ningún otro ámbito. Eso ya es un tema que está, digamos que, muy debatido y muy mandado pues a recoger. Bueno, muchas gracias por tu opinión, es muy valiosa para nosotros, y bueno, gracias. Mucho gusto.